6 de junio de 1944, aquí fue el campo de batalla de la mayor invasión que ha habido, en este caso, a Europa, y fue una invasión pues, para rescatar finalmente a Francia y a toda la Europa que estaba bajo el poder de los nazis. Entonces, todas estas playas que vemos aquí son básicamente donde llegó el ejército de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Noruega y todas las banderas que vemos aquí que participaron en la guerra con los aliados. En ese caso, aquí hubo un campo de batalla y hay cantidad de muertos que hubo, cantidad de gente que se sacrificó para poder liberar a este país, Francia, y obviamente pues este sitio pues sí es un sitio pues no de diversión ni nada, es un sitio muy sagrado casi para los franceses también y para los norteamericanos e ingleses que vienen aquí, dejan las flores a sus veteranos, a sus muertos y a toda la gente que participó en esta batalla, una de las batallas el día de más importantes de la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas planearon una invasión masiva en Europa Occidental para liberar a Francia y abrir un segundo frente contra la Alemania nazi, que hasta entonces se había centrado en un frente oriental contra la Unión Soviética. La planificación para el día D comenzó años antes, involucrando a líderes militares aliados, especialmente estadounidenses, británicos y canadienses. Se creó una gran fuerza de invasión que incluía tropas terrestres, paracaidistas, fuerzas navales y aéreas. El comandante supremo aliado fue el general Eisenhower, que lideró la operación y posteriormente se convirtió en presidente de Estados Unidos. El desembarco ocurrió en la madrugada del 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas lanzaron un salto sorpresa en las playas de Normandía, en la costa norte de Francia. Las playas se dividieron en 5 sectores: Utah, Omaha, Cole, Juno y Sword. Las fuerzas estadounidenses enfrentaron una resistencia feroz en Omaha, mientras que las demás playas tuvieron un éxito relativo. Después de este primer momento, donde incluso Charles de Gaulle descendió 3 días después en Francia, que estaba exiliado en Londres, las fuerzas aliadas avanzaron tierra adentro, liberando intensos combates con las fuerzas alemanas. A medida que avanzaban, liberaron ciudades y pueblos franceses ocupados por los nazis, que salieron corriendo directamente a replegarse hacia otros frentes. Esto marcó el comienzo de la liberación de Francia y la liberación gradual de Europa Occidental del control nazi, que terminó con la muerte y rendición de los nazis, la muerte de Hitler el 30 de abril y la rendición de los nazis en el 45. Las consecuencias de este desembarco, de esta gran batalla que involucró a una gran cantidad de barcos, aviones, tanques, estrategia, tecnología, cuando uno ve estos cañones o estos barcos o estos puertos flotantes, no da crédito de lo que tuvo que haber pasado para transportar todo ello: alimentos, combustible, recursos, municiones, en fin. Es una operación de gran envergadura que no sé, no nos ha tocado como generación volver a ver, ni siquiera las guerras estas de Irak o las del Golfo, las del Golfo han logrado tener este impacto que tuvo este desembarco. El día D como tal abrió un segundo frente en Europa, que alivió la presión sobre las fuerzas soviéticas en el frente oriental y aceleró la derrota alemana, logrando con ello pues finalmente la liberación de Francia, que estaba ocupado en la mitad de su territorio por los nazis, y obviamente el gobierno de Charles de Gaulle llegó a París y esto ya marcó un hito en la guerra que ya derivó finalmente en que los nazis no pudieron retomar, ¿no? El día de significa el golpe, el primer clavo ya en la tumba de lo que van a ser los alemanes, que van a ser derrotados, y va a abrir el camino finalmente a la rendición. Entonces,
En resumen, el día D fue esta operación militar masiva y muy valiente por parte de los soldados que todavía vienen sus familias aquí a rendirles tributo, aquí al cementerio, vienen y están con ellos, les traen flores, están los miles de nombres de la gente que murió aquí y no podemos dejar de imaginar aquí los cañones, las balas, sobre todo estos lugares de muerte como estos espacios donde estaban aquí atrincherados los nazis y que llegaron y que los mataron y que ha sido inmortalizada en películas como esta de la de Turquenque o Rescatando al Soldado Ryan, donde se ve básicamente lo feroz de la batalla. Entonces, obviamente, esto representó el primer momento en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí a la letra absuelta en este recorrido que estamos haciendo aquí en Francia, visitando algunos lugares históricos y vamos a ir haciendo estos videos, estas bitácoras de viaje de los lugares más representativos históricamente de aquí de Francia y en especialmente aquí de París. Muchas gracias y nos vemos para la otra.